Continuamos con nuestra lección número 15 y vamos a ver en que nos quedamos en la lección anterior en este formato que ya tiene, digamos, tipos de letra, tiene algunas celdas combinadas, como vemos aquí, tiene algunas letras ya en negritas, formato de moneda, contabilidad, y aquí formato de moneda. Sin embargo, recordando, en nuestra hoja 2, vemos que aún nos falta colocarle algunos aspectos como son fondos en las celdas y alguna especie de márgenes o interlineado para separar los renglones. Regresamos a la hoja 1, vemos que así es como quedó en la lección anterior y vamos a ver, por ejemplo, que en la hoja 2 los encabezados de los meses están centrados dentro de las celdas. Vamos a hacer lo mismo en la hoja 1. De una sola vez seleccionamos todas las celdas con el mouse y simplemente aquí tenemos un icono, este botón que dice centrar, damos un clic y quedan centrados. Bien, creo que en cuanto a alineación y tipo de letra y formato de celdas ya es lo que necesitamos. Y ahora vamos a ver cómo colocar los fondos de las celdas. Comenzaremos con el título que dice Reporte General de Ventas. Vemos aquí que tiene un fondo, digamos, como difuminado con dos colores. Vamos a regresar a la hoja 1. Seleccionamos la celda a la que queremos dar ese formato. Y recordando lo que vimos en la lección anterior, es muy sencillo, simple y sencillamente en cualquiera de estos pequeños botones podemos dar clic. Vamos a ver el mismo cuadro de diálogo, por ejemplo yo lo hago aquí en alineación y aparece este cuadro de diálogo, donde tenemos la pestaña de relleno. Vamos a dar clic en ella y tenemos aquí los colores de fondo. Voy a quitar un poco el cuadro. Yo podría elegir cualquiera de esos colores planos, sin embargo obviamente no me dan el efecto que tiene como difuminado en la versión original, de manera que en este botón que dice efectos de relleno es donde vamos a encontrar las diferentes opciones que nos permiten darle un aspecto diferente. Voy a dar clic en efectos de relleno y aquí me aparece ya un ejemplo, dice un color, dos colores, en este caso ya está seleccionado dos colores, y me marca aquí algunas opciones en vertical, si queremos que se vea el difuminado de izquierda a derecha, derecha a izquierda, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, desde la esquina para que aparezca como si estuviera iluminado, desde el centro. Sin embargo, en este caso lo queremos horizontal, y este es el efecto que tiene la celda en la hoja 2 que queremos copiar. Sin embargo, ese azul lo veo un poquito más fuerte. Vamos a ver, si no mal recuerdo, era este el color azul. Vamos a ver, ya seleccioné. Aquí al dar clic nos aparece un cuadrito con varias opciones. Inclusive aquí podemos ver más colores y elegirlo tanto recorriendo este pequeño, digamos, esta cruz que nos aparece aquí, recorriendo, y aquí nos va mostrando el color como quedaría, o elegir de este cuadro que es una especie de, digamos, de colores estandarizados. Voy a dar aquí cancelar. Realmente el que queremos es este efecto y lo tomé de esta tabla. Vamos a ver si es si no mal recuerdo era este. Vamos a dar a aceptar. Nuevamente selecciono, doy a aceptar. Así es como se vería, ya que nos quedó, digamos, en esta muestra tal y como se va a ver. Damos a aceptar y aquí quedó. Vamos a ver la hoja 2. Creo que era más clarito el de la hoja 2. Entonces vamos a regresar. Voy a dar clic nuevamente aquí en cualquiera de estos. Yo puedo dar clic en cualquiera de estos tres botoncitos. Miren aquí nuevamente, me voy nuevamente a relleno. Me voy a donde dice efectos de relleno. Y entonces el color que voy a elegir es este, que es un poco más claro. Doy clic. Selecciono el efecto que quiero. Doy a aceptar. Puedo elegirlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o en el centro. En este caso tomo el del centro, doy a aceptar. Nuevamente aceptar. Ahí está ya. Vamos a ver a la hoja 2. Ahora parece que sí, ya ese es el color. Vamos a dar clic fuera de la celda. Aquí todavía tiene la celda un margen que vamos a poner posteriormente, pero vemos que ya el fondo de la celda es el correcto. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con esta otra celda, pero claro, en la hoja 1. Clic en sucursales. Vamos a dar clic nuevamente en este pequeño botón. Elegimos relleno, efectos de relleno. Tomamos
este que era el color que estábamos eligiendo, pero ahora vemos que era vertical. Y si ustedes recuerdan, vamos a cancelar aquí. Vamos a ver que el efecto es vertical. De izquierda, del centro, digamos, está más oscuro y en las orillas está más claro. Entonces regreso a la hoja 1. Vamos a tomar nuevamente de aquí, relleno, efectos de relleno, vertical, tomamos este del centro, elegimos el azul un poco más claro, aquí está, nuevamente aquí clic para cerciorarnos de que va a quedar como aparece aquí en la muestra, damos aceptar, nuevamente aceptar y ahí está ya, ¿sí? Recorremos a la hoja 2, vemos que ya se ve casi igual, tenemos entonces ya el efecto de relleno en estas celdas. En la hoja 2 vemos que las celdas, digamos, de los meses, los encabezados de los meses y de las sucursales, hasta los totales, sin incluir, digamos, el total del semestre, sino solamente el total del mes, vemos que tienen un efecto de color verde que es difuminado de arriba hacia abajo. Entonces vamos a buscar ese efecto, vamos a la hoja 1, seleccionamos desde arriba toda el área que queremos aplicar ese formato. Doy clic en número, nuevamente vamos a relleno, efectos de relleno nuevamente, sigue siendo de dos colores, pero ahora vamos a cambiar el color. Doy clic aquí y debe ser este color verde, ahí está. Y recuerden ustedes que se veía el difuminado de, digamos, color claro arriba y hacia abajo en color más oscuro, que debe ser este. Vamos a dar clic en aceptar, ahora aquí nos aparece la muestra, acepto, nuevamente doy a aceptar y ahí está. Vamos a la hoja 2, vemos que es el mismo efecto. Aquí se ve un poco diferente por las líneas oscuras que tiene abajo, que vamos a poner posteriormente. Doy clic aquí en la hoja 1 y ahí está ya nuestros renglones diferenciados. Este efecto es más que nada para que se distinga el renglón. A veces cuando esto se ve en pantalla y estamos leyendo, si tuviéramos todo en color blanco, voy a dar clic en deshacer. A veces a la gente que está leyendo le es más fácil, vamos a rehacer esto, seguir una línea, digamos, de la sucursal centro, cuando hay algún fondo o alguna especie de relleno que le permite verlo como si fuera un renglón de una hoja de contabilidad. Por eso pusimos este efecto en especial. Pudimos haberle puesto otro efecto de relleno, pero esto distingue un poco más los renglones. Inclusive, recuerden que al imprimir, si lo hacemos en una impresora de color, las líneas que separan las celdas no aparecen, ¿sí? No se ven impresas a menos que se le pida, pero generalmente el Excel no las imprime. Entonces, este relleno, inclusive en blanco y negro, se ve de color gris, pero permite a la gente leer el renglón como con una guía visual más fácil al tener este efecto de difuminado. Vamos a ver que en nuestra hoja 2 todavía tenemos aquí en un fondo sólido los totales y el mismo fondo en el total general. Bien, vamos a hacerlo en la hoja 1, seleccionamos todo el renglón y aquí es un poco más fácil, vamos a hacerlo ahora de otra manera, porque tenemos aquí esta pequeña cubetita, un botón que tiene una cubetita que está como arrojando pintura. Damos clic en ella y vemos que aparecen los mismos colores, ¿sí? No aparece ya el de difuminado, para eso tendríamos que irnos al cuadro de diálogo anterior, pero aquí tenemos, por ejemplo, este color verde. Vamos a dar un clic y vean ustedes cómo automáticamente ya quedó. Voy a la hoja 2, ahí está el mismo color. Entonces hacemos exactamente lo mismo con esto. Fíjense cómo al haber seleccionado el color verde, queda aquí grabado, estaba de color amarillo, ahora queda el último color que yo seleccioné. Entonces ya no tengo que dar clic aquí para ver la muestra de colores, sino simplemente para, digamos, asignar el mismo color. Doy clic aquí y ya toma el mismo color verde. Ya casi terminamos, si vemos está muy similar, simplemente nos faltan algunas líneas que dividen las celdas. Entonces ya tenemos los fondos de relleno, digamos, para hacerlo más agradable a la vista. Y vamos a ver ahora en la hoja 2 que reporte general tiene un marco de color negro y esto ya es muy sencillo. Vamos a la hoja 1 y vemos aquí en esta parte este botón. Vean ustedes que dice borde inferior. Voy a dar clic en esta pequeña flechita que señala hacia abajo y me muestra varias opciones. Vamos a ver, tenemos aquí dos opciones para los bordes externos, una con línea gruesa y otra con línea delgada. Utilizamos el de línea delgada, perdón, debía haber seleccionado primero la celda, voy a dar deshacer aquí en este botón
Y recuerden aquí, perdón, es otra vez, vamos a dar rehacer, esta parte no hay que deshacerla, perdón, lo primero que hay que hacer es seleccionar la celda a la que le vamos a dar formato. Aquí quedó ya grabado el último formato que utilicé, voy a dar un clic en él. Recuerden que aquí desplegué la lista y tomé este formato, vamos a ver. Y creo que la línea era más gruesa, vamos a regresar, sí, la línea es un poco más gruesa, entonces regreso a la hoja 1, vuelvo a seleccionar mi celda y elijo entonces el borde de cuadro grueso, vamos a dar clic en él, ahí está la línea gruesa, regresamos a la hoja 2 y vemos que ese es el tipo de línea que se utilizó, ¿correcto? Vamos a ver ahora que en la hoja 2, en esta parte, los encabezados de los meses no tienen ninguna línea, pero a partir de las sucursales, y hasta, digamos, esta parte, tienen una línea que divide las celdas, pero solamente en la parte inferior. Bueno, vamos a hacer lo mismo en la hoja 1. Seleccionamos desde las sucursales hasta la parte, digamos, donde termina los totales del mes. Vamos nuevamente a esta sección, doy un clic aquí y buscamos el que tenga una línea inferior. Vemos que aquí dice borde inferior. Vamos a dar un clic. Aquí hay un borde inferior grueso y aquí un borde inferior, digamos, delgado. Vamos a probar primero el delgado, damos un clic. Y vemos que únicamente al seleccionar esa parte solamente nos mostró un borde inferior en la parte seleccionada. ¿Sí? Voy a regresar acá y vemos que aquí era en todas las hojas. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Al haber seleccionado toda esta zona, el Excel solamente le dio el formato, digamos, a la última celda. Podríamos hacer aquí lo siguiente. Podríamos seleccionar una por una las celdas para poder, digamos, ir dando aquí clic en esta parte. Voy a volver a seleccionar aquí abajo. Vean ustedes cómo va apareciendo la línea. Esa es una forma de copiar el formato. Vamos a la hoja 2 y vemos que la línea incluso es un poco más gruesa. Seguramente el formato que requiero es con la línea más gruesa. Esa es una forma, como les mostré, de poner formato, digamos, inferior en la, digamos, línea inferior. Pero ahora voy a darle nuevamente formato. Vamos a volver a tomar esto. Damos formato con el borde inferior grueso. Ahí está. Y vemos que solamente tomó el formato en la última celda. Voy a la hoja 2. Creo que ese era el ancho de la línea, es correcto. Pero ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo esto. Únicamente la línea que tiene el formato que yo quiero. Y este pequeño botón se llama copiar formato. Voy a dar un solo clic en él. Y se pone como una línea punteada alrededor. Y me indica dónde quiero copiar el formato. Entonces yo, con mi mouse, selecciono la primera línea. Suelto. Y vean cómo ya tomó el mismo formato que la de abajo. Pero como lo quiero copiar en varias de estas celdas, una de las mejores formas de hacerlo es dar doble clic en este icono. Primero selecciono el formato que quiero copiar. Doy doble clic y ahora me permite copiarlo varias veces. Arrastro aquí el mouse. Cuando termino de marcar el renglón suelto, ya lo copió. Ahorita no se ve, pero cuando yo dé clic en esta otra parte, vean ustedes cómo en las celdas, yo no he soltado el botón del mouse, lo suelto hasta que estoy cubriendo el área en la que quiero copiar el formato, suelto el botón del mouse y ahí ya le aparece la línea inferior. En este momento no se ve mucho, pero en cuanto quite la selección de ahí, va a aparecer. Voy a volver a arrastrar ahora en el botón de arriba, selecciono y suelto. Sigue aquí la línea punteada parpadeando indicándome que sigo copiando ese formato en las celdas que yo seleccione. Si suelto el mouse en algún momento equivocado, podría yo alterar el formato. No he soltado mi botón izquierdo. El botón izquierdo sigue presionado. En este momento lo suelto y ya aparece el nuevo formato. Selecciono nuevamente la casa matriz, que dice ahí que es la sucursal matriz. Suelto. Y ahí está. La sucursal sur, aquí está. Selecciono el renglón que le corresponde y suelto. Lo mismo pasa con este. Selecciono hasta llegar al final y suelto el botón del mouse. Una vez que ya terminé de copiar, ya no quiero que siga activa esta copia. Simplemente presiono la tecla de escape. Ahí está. Damos clic en un área fuera de la hoja y vemos cómo quedó. Vamos a regresar a la hoja 2.
Vemos que este es el formato, ya casi terminamos, nos falta nada más dar este formato en la parte de abajo. Vamos a la hoja 1, aquí está tal y como quedó, aquí está la hoja 2. Bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Simple y sencillamente dar el mismo formato en la parte de abajo. Podría copiarlo o simplemente selecciono y doy clic en este icono. También lo pude haber hecho en las celdas anteriores. Seleccionar el renglón y dar clic en este icono que ya tiene aquí, digamos, el borde inferior grueso seleccionado y habría funcionado exactamente igual. Vamos a la hoja 2, vemos que ahí está digamos, el formato y vemos que este lo que tiene, la única diferencia es que todo el borde, los 4 lados están seleccionados. Voy a la hoja 1, selecciono el renglón y aquí arriba doy clic y elijo borde cuadro grueso, damos clic y ya está. Revisamos en esta parte, vemos que todavía cambia un poco de tamaño. Esto es por el ancho de las columnas. En algunos casos, por ejemplo, vamos a ver en esta parte, está un poco más ancho el renglón, por eso abarca un poco más de espacio. Realmente esto ya sería simple y sencillamente cuestión de acortar un poco el ancho de nuestras celdas. Por ejemplo, yo puedo ir recorriendo de aquí. Recuerden que aquí colocándonos en medio, vean la forma que toma el mouse, puedo hacer un poco más pequeñas mis celdas y bueno, puedo ir haciendo que se vea más angosta, digamos, la selección. Vamos a ver aquí ya perdí este formato, tengo que volverlo a abrir. Ahí está. Entonces, bueno, ya son detalles más insignificantes. Aquí para que quede exactamente igual solamente habría que ir recorriendo sin perder. Vemos aquí que perdimos la visualización del total. Quiere decir que la celda está un poco angosta. Vamos a abrirla un poco más. Ahí está ya. ¿Sí? Y ya podríamos ir haciendo que este formato se fuera viendo cada vez más parecido al otro. Inclusive también el alto de los renglones se puede modificar, pero bueno, en términos generales ya podríamos decir que tenemos el mismo formato, ya está, digamos, bien dividido. Y aunque se le podría dar un aspecto, digamos, diferente, ya cada quien decide si se ve mejor o peor que cuando no tenía las líneas. Quizás ustedes dirán que no les gusta este marco, pueden modificarlo. Inclusive aquí, por ejemplo, el color de borde se puede modificar. Si yo voy aquí, digamos, a este botón, donde dice borde, tenemos aquí los diferentes bordes. Inclusive yo puedo aquí cambiar el color de borde. Voy a poner cualquiera, digamos, un azul o un algo que resalte, digamos, este medio, dice aquí rojo énfasis, vamos a dar clic en él, doy a aceptar, pero vemos que no cambió en nada. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a regresar al cuadro de diálogo y tendríamos que haberle dicho en dónde queremos aplicar ese color. Vamos a ver, voy aquí, selecciono el color nuevamente y tengo que ir marcando o dar aquí contorno y doy a aceptar. Ahora sí, aquí está. Vean ustedes cómo ya quedó el borde de color rojo. Entonces se puede modificar incluso el color de borde. Voy a volver a seleccionar esto. Vamos a dar clic en esta parte. Vamos a bordes. Y puedo marcar inclusive que sea con doble línea. Cada vez que yo cambie aquí algo, tengo que dar clic ya sea en cada una de las áreas donde yo quiero que se coloque la doble línea. O clic en esta parte para que sea en todo. O así para que sea dividido, que no tenga nada, que tenga un contorno. Podemos ir eligiendo las diferentes áreas, digamos. Si yo quito esto, vamos a ver aquí, doy a aceptar y vean ustedes como ya no tiene borde en la parte de arriba. Entonces, se puede personalizar este borde como ustedes quieran. Vamos nuevamente aquí, bordes, vamos a elegir ya el color negro, se ve un poco más serio, con un contorno grueso. Con esta línea vamos a tomarlo, ahí está. Se ve, creo yo, más presentable. Vamos a dar clic en aceptar y aquí está ya. Entonces ustedes pueden modificar mucho la línea que quieran en sus bordes. Pueden inclusive seleccionar partes del borde de un color, partes del borde de otro. Por ejemplo, claro, esto no tiene ahorita mucha utilidad, pero en un caso real ustedes podrían buscar la forma de aplicarlo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero el color rojo, pero únicamente en la parte de arriba? Selecciono esta línea, doy clic aquí y vean ustedes como solo la parte de arriba sale de color rojo, doy a aceptar y ahí está. Entonces hay muchas maneras de personalizarlo. Realmente aquí es al gusto de ustedes, como les parezca la mejor manera. Voy a regresarlo a negro, ahí está.
y cada usuario, cada uno de ustedes va a decidir en qué forma realmente quieren que se vean esos bordes. De manera que con esta pequeña lección lo que acabamos de ver es que hay muchas maneras de hacer que el aspecto de nuestras hojas de cálculo sean, digamos, visualmente más agradables y sobre todo podemos resaltar datos importantes. Quizás yo quisiera resaltar esta parte y entonces puedo poner un borde de color llamativo, o quizás inclusive si tengo resultados negativos podría ser que el borde apareciera en color rojo, o que inclusive, claro, la letra y los totales aparecieran en color rojo. Eso lo vamos a ver más adelante en otras lecciones, pero siempre es posible que el Excel nos permita hacer que la gente detecte más rápidamente aquellas áreas de nuestra hoja que queremos resaltar. Eso es lo importante de esta lección. Espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.